Hola amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Os habla Merche y hoy os voy a contar otra nueva historia, solo que esta historia es algo distinta a las que relato habitualmente. No va de asesinos, va de víctimas. Y este es el caso de Ana Bolena. Esta mujer fue reina de Inglaterra y, bueno, le dijeron la reina que gobernaba durante los 1000 días. Esta señora, esta reina, fue injustamente acusada por su marido de gravísimos delitos y fue ejecutada. Y ya digo, fue injustamente. Ana Bolena nació entre 1501 y 1507, según algunos historiadores. Era hija de Tomás Bolena, conde de Wiltshire, y de su esposa, Lady Isabel Howard. Estas eran dos familias aristocráticas y nobles de la Inglaterra del siglo XV. Se cree que nació en la mansión que su familia tenía en Blinking Hall, en Norfolk. O puede ser en la otra residencia que tenían, que era la habitual, que era el castillo de Nevers, en Kent. Ana tenía dos hermanos, María, que era la mayor, y George, que era el menor. Ella, desde pequeñita, estaba muy unida a su padre, pero sobre todo estaba más unida a su hermano. Porque, bueno, su padre siempre andaba viajando, porque como era diplomático, pues, y dominaba varios idiomas, viajaba por toda Europa. Y bueno, esto le hizo ser muy apreciado por el rey Enrique VII, que subió al trono en 1509. Como viajaba por todos lados, congenió muy bien con la archiduquesa Margarita de Austria. Y esta le ofreció que su hija Ana fuera a la corte para hacerse dama de compañía. Aunque Ana todavía era jovencita, porque no tenía los 12 años, los tenía justo, que es lo que se exigía, ¿no? Pues bueno, aún así, Ana fue a su casa y bueno, igual congeniaron muy bien con la cría y ella le llamaba a Ana la Petita Bolena. Estuvo con ella un año, desde 1513 a 1514, que fue cuando su padre la reclamó, porque quería que continuara su educación en Francia, en París. Allí, una vez en París, Ana fue dama de honor de la reina Claudia. Y como ella sabía varios idiomas, pues la reina la usaba de intérprete. Bueno, pues allí mientras completó su educación, que incluía lo que es bueno, cultura, protocolo francés, el idioma, y luego también se hizo una experta en moda parisina, que eso luego le sirvió para mucho. Su educación en Francia terminó en 1521. Ana, físicamente, más que guapa, era atractiva. Era morenita, no era muy alta, pero era muy elegante. Tenía mucha personalidad, mucho ingenio y era muy ágil de palabra. También bailaba muy bien y componía música. O sea, lo que digo, y era una excelente conversadora. Así es que tenía pues todos los admiradores que quería. También se defendía muy bien jugando a juegos de azar. Bebía vino y chismorreaba todo lo que podía. Como dije, era de piel morenita y de ojos negros y vestía pues súper bien. Así es que llegó un momento en que todo lo que ella se ponía pues creaba tendencia allí en la corte. Pero luego tenía también su lado malo, porque era una neurótica, era agresiva, era rencorosa y era muy malhumorada. Ana llegó a la corte como dama de honor de la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, y bueno, y de su marido, Enrique VIII. Ellos eran reyes de Inglaterra. Catalina era muy querida por los ingleses, aunque era una
una mujer española. Y ellos, pues bueno, tenían un buen matrimonio, a pesar de los divaneos que tenía él, ¿no? Con muchas mujeres, pero bueno, ella aguantaba y lo sabía llevar. Lo que pasa que tenían un problema que los inquietaba mucho, y era que no era capaz de darle un hijo varón a su marido, al rey Enrique VIII. Tenía muchos embarazos, todos eran abortos, y para uno que consiguió llevarlo a buen puerto era una niña. Así es que le pusieron de nombre María y bueno, pues era lo que había. Y el rey, pues claro, a pesar de los pesares, pues seguía muy preocupado, porque sobre todo si no tenía un varón, pues la dinastía se acababa. Bueno, pues como decía, Ana Bolena debutó en la corte en un baile de disfraces, de máscaras, el 5 de marzo del 1522. Debutó con varias otras damas de la corte, entre ellas su hermana María, que por aquel entonces era ya la amante del rey, Enrique VIII. Bueno, pues a raíz de este baile, como ya se desenvolvía tan bien, pues se hizo más popular todavía. Por aquel entonces la cortejaba Henry Percy, que era sexto conde de Northumberland. A ver, este chico tenía esposa, o sea, novia, pero bueno, aún así estaban cortejando y bueno, y tonteaban mucho, aunque nunca fueron más allá, nunca fueron más. Este noviazgo, cuando llegó a oídos de su padre, pues se rompió. Se rompió en 1523 y todo parece ser que se rompió eh, porque el cardenal Thomas Wolsey fue el que metió ahí caña para que esto se deshiciera. También porque su padre no lo quería y sobre todo porque el rey Enrique VIII ya le tenía echado el ojo. Entonces quería quitarle a la gente de en medio. Ana tenía muchas amigas y amigos, pero era también famosilla porque mantenía a los hombres a distancia. Y pues esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando tú a un hombre lo tienes a distancia, más atracción siente. Y esto fue lo que le pasó eso a Enrique VIII. Todo esto era el año 1525. Enrique VIII ya fue definitivamente por ella. Y entonces lo que hacía era que le escribía encendidas cartas de amor, pero muchísimas. Y bueno, a ver, por otra parte, la hermana de Ana, o sea, María, como ya he dicho, había sido amante del rey, y lo que fue que cuando el rey ya se cansó de ella, lo que hizo fue que la casó con William Carey. Y bueno, tuvieron 2 hijos, pero decían que uno de ellos por lo menos era hijo del rey. Que el primer hijo se llamaba Enrique Carey. Se decía, que era de él, no se sabía, pero vaya, todo parece que sí. Bueno, pues claro, Ana Bolena, claro, veía todo esto en su hermana, veía que cuando se hartó el rey de ella, se la quitó de en medio, y ella, Ana, no quería acabar con su hermana. Un amante que cuando se cansara la quitaba de en medio, ¿no? Así es que, ¿qué hizo? Pues que todas las propuestas, todas las cartas, todo lo que el rey le mandaba, todas las joyas, todo se lo devolvía. Y claro, cuanto más le devolvía y más desprecios le hacía, más atracción sentía él. Llegó un momento en que Ana estaba tan agobiada que se volvió al castillo de su familia, al castillo de Hebert. Al final, como el rey no conseguía nada y estaba loquito de amor y pues, de deseo, pues bueno, al final le propuso matrimonio y ella aceptó. Ahora, eso sí, no quiso acostarse con él hasta que no estuvieran casados. Más que nada porque no vaya a ser que ella tuviera un hijo y claro, si tenía un hijo y ella era un amante, el hijo sería bastardo. Y eso a ella tampoco le interesaba. Así es que no se tocaron. Entonces el rey, visto de que para poder tenerla tenía que
casarse con ella, pues empezó a mover los hilos para anular su matrimonio con Catalina. Y tuvo dos puntos importantes para hacer esto, ¿no? El primero era que ya no le daba un hijo varón. Esto era fundamental. Y luego porque decía que Catalina, cuando se casó con él, ya no era virgen, porque Catalina anteriormente se había casado con el hermano de Enrique VIII. Pero claro, el hombre se murió a los 6 meses de la boda y todo decía pues que no había consumado el matrimonio. Eso sí no se sabe. Así es que por medio de sus ministros empezó a mover todo esto, ¿no? Y entonces le propuso la anulación a la Santa Sede en Roma, y entonces estaba el Papa Clemente VII. Pero claro, había un problema, porque este Papa estaba retenido por el emperador Carlos V, que claro, Carlos V era sobrino de Catalina. Y claro, por supuesto que Carlos V iba a tirar para Catalina, no para el rey. Y claro, como Roma estaba bajo el yugo de este emperador, pues el Papa no tuvo más remedio que negarse. Entonces Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica. ¿Y qué hizo? Pues que se proclamó a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Y así nació la Iglesia Anglicana. Y de esa manera, pues él podía legitimar su nuevo matrimonio, y si tuvieran un hijo, pues también ya entraba dentro de la legalidad. Ana echó toda la culpa de que el Papa no aceptara el divorcio al cardenal Wellesley. Y bueno, él le mantuvo presionado, porque no lo podía ni ver. Él le mantuvo presionado hasta que este cardenal fue despedido de la oficina pública en 1529. Entonces, el cardenal le pidió a Ana que lo ayudase a volver al poder, pero ella se negó. Y él, en venganza, inició un complot junto con Catalina y el Papa para mandar a Ana al exilio. Pero claro, este complot se descubrió. Así es que Enrique VIII, muy enfadado, mandó detenerlo. Pero falleció antes de que pudiera detenerlo en 1530. Y falleció de una enfermedad terminal. No se sabe de qué. Porque si lo llega a detener y no fallece, pues lo hubiera decapitado por traición. Un año más tarde, Catalina fue desterrada al castillo de Kimbolton, allí en este pueblo, y todos sus aposentos y sus joyas pues fueron a parar a Ana. Así es que con Wolsey muerto y la Catalina repudiada, pues Ana se convirtió en una de las personas más poderosas de la corte. Cuando William Warburton murió, que era el arzobispo de Canterbury, Ana designó al capellán de su familia, que era Thomas Cranmer, para ese puesto, y también apoyó el ascenso del radical Thomas Cromwell, que se convirtió en la mano derecha del rey. Que este Thomas Cromwell también tenía su historia, Bueno, pues Ana movió todos los hilos para poder tener el apoyo del rey de Francia, que era Francisco I, que le diera su bendición, y así se podía casar tranquilamente con Enrique VIII. Entonces, cuando el rey viajó a Calais para todo esto, antes de irse le dio a Ana el marquesado de Pembroke, y a su padre, que era el conde de Rochford, pues fue nombrado conde de Wiltshire. Y su hermana, que por aquel entonces era viuda, le dio una pensión de 100 libras anuales, y a uno de los hijos, el Henry Carey, que parecía que era el hijo del rey, pues este chico fue educado en un prestigioso monasterio cisterciense. Bueno, pues ya nos ponemos en 1533. Enrique y Ana se casan en secreto, y unos meses más tarde se casaron pues con todo el esplendor en la abadía de Westminster, en Londres. Ana ya iba embarazada, y bueno, pues se casaron el 25 de mayo de 1533.
Ese mismo día, el 25, el 25 de mayo del año siguiente, Thomas Cranmer, que era arzobispo del año siguiente, no, de ese año, Thomas Cranmer, que era arzobispo de Canterbury, como he dicho antes, hizo un pleno, un tribunal, un juicio, un tribunal, ¿no? Para decidir qué se hacía con el matrimonio de Catalina y el rey. Entonces se decidió que el matrimonio no era legal. Y 5 días más tarde se legalizó el matrimonio de Enrique y Ana. Bueno, pues a todo esto, desde que se conocieron, habían pasado 7 años, entre una cosa y la otra, llevaban 7 años. Y la reina, bueno, ella fue coronada el 1 de junio de ese mismo año. Y Catalina fue repudiada, como dije antes, al castillo de Kimbolton. Así es que después de ser coronada, al rey se le declaró que era el cabeza de la iglesia anglicana. Y es así como nació esta iglesia, ¿no? A ver, Ana estaba encantada, porque no era muy esto de la iglesia católica, ¿no? Decía que era un nido de corrupción, entonces estaba encantada de que todo se hubiera vuelto a una iglesia anglicana y que Enrique VIII sería el jefe de la iglesia. Así es que Ana, ya embarazada de varios meses, se propuso, bueno, pues estar todo lo tranquila posible hasta que naciera su bebé. Pero bueno, en unos días de estos, pues Ana descubrió al rey con una mujer. Y entonces se hizo una pelea monumental, porque ella no estaba dispuesta a consentirlo. Pero el rey, para evitar problemas y que no se malograra su embarazo, lo dejó. O sea, se alejó al amante, ¿no? Bueno, pues Ana tuvo una hija el 7 de septiembre de 1533. Era una niña. Pese a todos los pronósticos y toda la ilusión, pues fue una niña. Esta niña nació en el palacio de Placentia. Ya ves tú, ellos estaban segurísimos de que iba a ser un niño, pues bueno, pues fue una niña. Y le pusieron el nombre de Isabel, en honor a la madre de él. Bueno, aún así lo festejaron por todo lo alto. Como Ana temía que la hija de Catalina, que era María, le quitaran la sucesión a Isabel, que en principio era la legítima, pues ¿qué hicieron? Que la despojaron de todo a María y la enviaron a Markley House. Y Ana se refería a esta niña como la maldita bastarda. O sea, no la quería. Bueno, Ana vivía en la opulencia. Tenía 250 sirvientes, 60 damas de honor y derrochaba dinero a manos llenas. Bueno, con todo esto, Ana se quedó embarazada varias veces. Tuvo un aborto en 1534. Luego tuvo otro más. Y luego en 1536, cuando estaba embarazada de 4 meses y medio, pues por un susto que tuvo, porque Enrique VIII se cayó del caballo, ¿no? Y sorprendió a él en la cama con otra, pues del disgusto que tenía, pues abortó prácticamente, ¿no? Y todo esto era, para mala suerte de ella, era un niño. Y bueno, Enrique VIII, con quien estaba en la cama, era con Jane Seymour, porque ya él se estaba ya desenamorando, porque veía que el niño no venía, y entonces pues empezó a cortejar a la Jane Seymour. También coincidió que en esa fecha que ella abortó, también se murió la reina Catalina de Aragón, que murió de cáncer. O sea, entonces claro, el rey Enrique VIII empezó a pensar que estaba maldito, que todo era una maldición, y empezó a alejar a toda la familia de Ana de la corte. Y con ella igual, se despegaba. Entonces Thomas Cromwell aprovechó la oportunidad de que empezaba a caer mal Ana y el rey ya la empezaba a
tener un poco de tirria, la aprovechó para difundir bulos y hacer un complot contra ella. Porque Thomas Cromwell estaba enfadado porque cuando se hizo la iglesia anglicana, bueno, saquearon conventos e iglesias, ¿no? Y todo el dinero y toda la riqueza que tenía la iglesia, Ana quería repartirla entre los pobres, pero Thomas Cromwell lo quería para la corona, lo quería para él. Y entonces de ahí ya rompieron peras y se llevaban muy mal. Así es que empezó a maquinar un complot y empezó a decir que se acostaba con varios hombres y que conspiraba contra el rey. Entonces, ¿qué hizo? Que llamó a los más cercanos a ella, ¿no? Y ellos, o sea, acusaron a estos señores de haberse acostado con ella. Incluso que había tenido incesto con su hermano. Así es que Ana, por mucho que se intentaba defender, nada, no le creía a nadie, ya no lo creía. Entonces, el día 2 de mayo de 1536, Ana fue detenida cuando volvía de un partido de tenis y fue llevada presa a la Torre de Londres. Allí ya estaban estas 5 personas: Mark Smeaton, Henry Norris, Francis Whiston, William Brereton y el hermano, George Bolena. Todos los hombres fueron procesados en Westminster el 12 de mayo de 1536, menos Ana y George, que estos fueron juzgados por separado en la Torre de Londres. A todos les cayó la pena de muerte, o sea, la ejecución por decapitación. Entonces, y todos fueron ejecutados. Entonces, ella fue acusada de adulterio, de incesto y de alta traición, y el hermano de alta traición, y como digo, condenados a muerte por decapitación. Así es que George y los demás hombres fueron ejecutados el 17 de mayo. Y el 19 de mayo fue ejecutada ella. Y como deferencia por haber sido reina, ¿no? Y por todo lo que conllevaba todo esto, pues el rey Enrique VIII mandó llamar a un verdugo de Francia que era especial con espada. En vez de ser con hacha como todos, pues era con una espada. Pues llegó el momento de subir allí al cadalso este, ¿no? Y ella iba vestida muy regia, porque llevaba un vestido gris de damasco que estaba adornado con pieles, y debajo llevaba una enagua roja. Y el pelo lo tenía súper bonito, porque lo tenía recogido en un recogidito. En el cadalso, Ana hizo un discurso alabando al rey. A ver, él lo hizo no porque lo sintiera, sino porque sabía que su hija quedaba ahí y según lo que ella dijera, la hija iba detrás o vete a saber lo que le pasaba. Entonces, por si acaso, lo alababa en todo, que era un buen rey, que era un buen padre, que era el mejor, bueno, de todo. Bueno, pues nada, la decapitaron y lo que hicieron es que la metieron en una caja normal y corriente, una caja alargada. Y la enterraron en una tumba que estaba sin marcar. La enterraron en la capilla de San Pedro da Vincula. Cuando ya años más tarde, su hija llegó al trono con el nombre de Isabel I, que a pesar de las vicisitudes, pues cosas del destino, fue la hija la que reinó, la hija de ella. Pues bueno, pues la hija le dio un lugar muy digno en esta misma iglesia, pero bajo un suelo de mármol que habían reformado, y lo señalizó con el escudo de ellos. Así es que la hija, la reina Isabel, que era su hija, nunca se casó, porque estaba muy con lo que le había pasado a su madre y con lo que había sufrido, no quiso casarse. Bueno, pues como decía al principio, el reinado de Ana duró 3 años, 1000 días. O sea, una reina que lo tuvo todo, y de tenerlo todo y estar en lo más alto, se quedó a no tener nada
y morir de la peor manera posible. O sea que cuando hay el refrán que dice sobre torres más altas han caído, pues tienen toda la razón, ¿eh? Así es que, pues bueno, chicos, a ver, es como os he dicho al principio, es una historia diferente, es igual de trágica, ¿no? Y bueno, espero que os guste. Y bueno, pues si os gusta, en los comentarios que me hagáis, pues me decís qué personaje así, ¿no? Queréis que os cuente su historia. Y yo, pues entre una cosa y la otra, pues pondría alguna biografía de así de este tipo. Pues bueno, lo que digo, si os gusta, le dais al me gusta, así como le decimos siempre, ¿no? Al me gusta y os suscribís, que es totalmente gratuito y bueno, pues a mí me hacéis un favor, ¿no? Porque, bueno, me gusta, la verdad es que me gusta. Pues bueno, chicos, sin otra cosa ya que deciros, daros las gracias de antemano y hasta otra.